Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 1 de Red Pitfall, Negocio Ilegal, basados en el libro Seguramente moriré. Fue el pensamiento de Lu Jinpeng. Por supuesto, al diablo con esta pista, simplemente no podía adivinar la salida. ¿Cómo aparecieron aquí? Él no pudo ver nada porque el túnel estaba oscuro y eso hizo que el motociclista de repente refunfuñara, hasta que todo lo que pudo hacer fue aferrarse a la estructura de acero de la moto, agarrándola lo más fuerte posible mientras rezaba para no caer en el camino. Un viaje en la moto de lo más aventurero posible, con una pandilla de autos a toda velocidad, lo cual terminó cuando Hong Hong-ke estacionó su motocicleta frente a un edificio que acaba de conocer, pero que se ve muy bien. Wang Hong es una banda mafiosa que tiene como negocio los juegos, toda clase de juegos, en los cuales se encuentran las apuestas por el fútbol, las cuales son apuestas legales e ilegales. Esta vez los apuñalaré a todos. Tú, no hagas nada, pero no te rindas, dijo Hong Hong-ke y le dio una palmadita en el hombro antes de entrar al edificio. El negocio de apuestas de fútbol de Wang Hong es bastante dinámico, especialmente durante la noche, pero ese día específicamente es mediodía, así que casi todos los empleados se fueron a almorzar y a descansar un poco, así que solo quedaron unas pocas personas. Hong Hong-ke entró y levantó una mano para alborotarle el pelo, luego saludó al empleado sentado frente. ¿Todos se fueron a tomar su descanso para almorzar? Espero que haya alguien que hable conmigo. La persona sentada en la mesa lo miró fijamente. Señor, Shang Shen, respondió Hong Hong-ke. Oh, creo que también te vi en el mercado el otro día. ¿Estás por aquí? Oh, respondió confundido la persona que fue saludada. Hong Hong-ke continuó. Pensé en hablar contigo de inmediato. Mi hermano menor quería abrir un negocio, pero tú simplemente te alejaste y desapareciste. Este asunto debe discutirse con el jefe. No puedes hablar conmigo. Solo quiero pedirte un consejo, dijo Hong Kong-ke con una sonrisa. ¿Crees que sería una buena idea abrir el negocio en el Distrito 6? La persona en cuestión inmediatamente negó con la cabeza. No lo hagas todavía. El jefe del Distrito 6 acaba de limpiar la basura. Si lo abres ahora, la gente empezará a mirarte con duda. ¿Qué tipo de basura? Preguntó de repente Lun Jinpeng, que había estado de pie en silencio durante mucho tiempo. Eso hizo que la persona sentada lo mirara y frunciera el ceño. ¿Dónde has estado? ¿No has visto noticias? El caso fue muy grande. Oh, hay tantos casos y muertes todos los días. ¿Cómo se supone que vamos a saberlo? Además, no veo a nadie más involucrado aquí. ¿Cómo puede no hacerlo? Ustedes realmente parecen novatos. Vaya, resulta que era un veterano en la industria que había cooperado con el jefe durante un tiempo. Luego se retiró y se fue tranquilamente por su cuenta y pensó que podía robarnos a nuestros clientes e incluso venir y amenazar al jefe, diciendo que dentro de poco el nombre de Juan Hong desaparecerá de Hong Kong, así que el jefe le enseñó una lección al vengarse con su hermano mayor. Algunas cosas que pasan en este negocio no son apropiadas, pero tienen que ser así. Muchachos, si están pensando en ingresar a esta industria, solo tienen que apostar todo lo que tienen a su nombre. De lo contrario, diré que no les advertí.